En una mansión marcada por las sombras del pasado, una joven vendida por necesidad cruza el umbral de un destino que jamás imaginó. Allí, bajo la mirada impenetrable de un duque atormentado, nace un conflicto silencioso. Dos almas heridas obligadas a convivir entre secretos que palpitan detrás de cada puerta cerrada. Una casa donde el amor está prohibido, la dignidad se pone a prueba y el más leve susurro puede destruirlo todo. ¿Qué ocurre cuando la necesidad empuja a una mujer a enfrentar al hombre más temido y más solitario? Te invito a sumergirte en esta historia. Cuéntame desde dónde estás escuchando y responde. ¿Qué es lo que más te atrae de los romances de época? Bath, Inglaterra, año 1874. La tarde caía con una lentitud cruel sobre las calles empedradas de Bath, como si el cielo mismo dudara en presenciar la desdicha que estaba a punto de consumarse. Elinora Hemsley permanecía de pie frente a la entrada de la casa donde había vivido desde su infancia, una casa que ya no le pertenecía. Las ventanas, que alguna vez reflejaron música, risas y el aroma de infusiones cálidas, ahora parecían mirarla con un silencio de despedida. Las voces de los curiosos comenzaban a reunirse en la acera, murmuraban, hipócritas y voraces, como si aguardaran el desenlace de una tragedia ajena que los entretenía. Dicen que su padre dejó deudas impagables. Pobre criatura, aunque siempre tan orgullosa. ¿Qué será de ella ahora que lo ha perdido todo? Elinora respiró hondo, aferrándose a la dignidad que aún le quedaba. Su vestido sencillo, de algodón azul desgastado, parecía sumarse a su tristeza, pero aún así caía con gracia alrededor de su figura esbelta. Sus manos temblaban apenas, aunque ella intentaba ocultarlo enlazando los dedos frente al cuerpo. El tutor que había sido designado para velar por sus intereses llegó con paso apresurado, sudoroso, nervioso, como si detestara la responsabilidad que llevaba encima. Elinora, la situación es complicada, comenzó, evitando mirarla a los ojos. Ella mantuvo la voz serena. Dígame la verdad. Ya no hay nada que pueda herirme más que la incertidumbre. Él tragó saliva, observando de reojo a la multitud que crecía. Los acreedores han sido implacables. La casa, las posesiones, todo ha sido tomado, y la deuda restante debe ser saldada de inmediato. Elinora inclinó levemente la cabeza. Lo esperaba. Existe una única solución aceptada por la administración. Usted será entregada como servidumbre para compensar lo que resta. Un murmullo recorrió a la multitud, seguido de risas apagadas y miradas de desprecio. Elinora sintió una punzada en el pecho, pero sostuvo el rostro con firmeza. ¿A quién se me entregará?, preguntó, sin permitir que su voz se quebrara. El tutor vaciló, como si incluso pronunciar el nombre lo perturbara. El duque Rowan Aylesford. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Las damas se llevaron las manos al pecho. Algunos caballeros rieron con nerviosismo. La fama del duque era conocida incluso fuera de Bath. Un hombre marcado por tragedias, rodeado de rumores, y cuya presencia infundía un temor que rozaba la superstición. Elinora sintió que el aire se volvía más pesado. Entiendo. No protestó, no lloró, no suplicó. La dignidad que muchos le envidiaban se convirtió en su único abrigo. Un carruaje oscuro, elegante y silencioso se detuvo frente a la casa. El cochero descendió con movimientos precisos, abrió la puerta y aguardó sin pronunciar palabra. La multitud se apartó, ansiosa por observar cada detalle. Algunos murmuraban que el duque no permitiría ningún capricho de una joven caída en desgracia. Otros se preguntaban si ella regresaría algún día. Elinora avanzó hacia el carruaje con pasos firmes, aunque su corazón latiera con fuerza bajo el pecho. Cuando apoyó la mano en el borde para subir, escuchó una voz entre la multitud. ¿Qué será de ella en esa mansión maldita? El comentario le atravesó el alma, pero continuó. Estaba decidida a no darles el placer de verla desmoronarse. Una vez dentro, el carruaje inició su marcha. Elinora posó la mano sobre su regazo, conteniendo el temblor. Observó por última vez las calles que habían sido su hogar,
iluminadas por el atardecer que teñía de oro los tejados. Era un adiós silencioso, un adiós que no había elegido. Mientras el carruaje se alejaba, un pensamiento se impuso en su mente con la suavidad de un suspiro y el peso de una sentencia. Su vida ya no le pertenecía. A partir de ese instante, su destino se dirigía hacia los dominios del hombre más temido de toda la región, el duque cuya reputación estaba envuelta en sombras, el hombre con el que ahora se vería obligada a convivir. Y aunque Elinora no lo sabía aún, ese primer viaje hacia la mansión Aylesford marcaría el comienzo de una transformación que cambiaría su alma para siempre. El carruaje avanzaba con un ritmo constante sobre el camino que conducía a la mansión Aylesford. El cielo, ya teñido por los últimos tonos del crepúsculo, parecía extender un velo de melancolía que acompañaba a Elinora en su silencioso traslado. La joven observaba a través de la ventanilla cómo los árboles, altos y oscuros, se inclinaban ligeramente hacia el carruaje como si quisieran advertirle del lugar al que se dirigía. El aire frío se filtraba por las rendijas y acariciaba su rostro pálido, pero ella mantenía la mirada firme, consciente de que no podía permitirse flaquear. Cuando por fin los portones de hierro negro se abrieron, un estremecimiento la recorrió. La mansión Aylesford se alzaba al fondo del sendero, imponente como un gigante de piedra vigilante. Sus muros de tono grisáceo, marcados por el paso del tiempo, daban la impresión de custodiar secretos demasiado pesados para ser pronunciados. Algunas ventanas estaban iluminadas, otras permanecían oscuras, creando un contraste inquietante que hacía parecer que la casa respiraba en silencio. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. El cochero bajó con gesto solemne y abrió la puerta. «Mademoiselle, hemos llegado», dijo con voz grave. Elinora descendió con movimientos cautelosos, intentando sostener la compostura. El aire frío de la noche envolvió su figura, y la tenue neblina que descendía sobre la colina dio a la escena un toque de misterio casi sobrenatural. La puerta de la mansión se abrió lentamente, revelando a un hombre alto y delgado, de cabello gris cuidadosamente peinado y expresión imperturbable. «Bienvenida a la mansión Aylesford», anunció con una inclinación medida. «Soy el mayordomo, Mr. Hawkins». Su voz era suave, pero había en ella una autoridad tranquila que dejaba en claro que controlaba cada rincón de esa casa. «Gracias, señor», respondió Elinora, esforzándose por mantener la voz serena. Hawkins la observó por un instante que pareció eterno, como si quisiera descifrar quién era ella más allá de su apariencia. Finalmente asintió y la condujo al interior. La entrada principal era un amplio vestíbulo, con un suelo de mármol blanco y negro, dispuesto en patrones geométricos. Candelabros de bronce sostenían velas que proyectaban sombras vacilantes en las paredes, decoradas con retratos antiguos de antepasados Aylesford. Elinora sintió que esos ojos pintados la seguían mientras avanzaba. Había en ellos un aire de severidad que no era muy distinto al que había visto en los rostros de quienes la juzgaron en Bath. «Esta será su nueva residencia», explicó Hawkins mientras caminaba a su lado. «Hay normas estrictas en la casa. Confío en que se adaptará pronto». «Haré todo lo posible, señor». Mientras subían una escalera amplia, la madera del barandal crujió suavemente bajo sus manos. Elinora recorrió con la mirada la gran alfombra bordada con motivos florales en tonos burdeos y dorados. Cada detalle parecía reflejar la grandeza de quienes habían sido dueños de ese lugar. «Antes de mostrarle sus aposentos», añadió Hawkins con cautela, «debo informarle que su gracia, el duque, desea verla esta misma noche». El corazón de Elinora dio un vuelco. No esperaba enfrentar tan pronto al hombre cuya fama la había precedido de manera tan ominosa. «Entiendo», respondió en voz baja. El mayordomo la condujo por un pasillo largo, tenuemente iluminado. Las paredes estaban adornadas con tapices antiguos que narraban escenas de cacerías y batallas. El aire tenía un aroma tenue a madera envejecida y a cera derretida. A lo lejos se escuchaba el sonido del viento golpeando contra una de las ventanas, creando un eco que aumentaba la sensación de aislamiento. Finalmente llegaron a una sala amplia, donde ardía un fuego discreto en la chimenea.
Hawkins hizo una reverencia. «Espere aquí, avisaré al duque de su llegada». Elinora asintió y permaneció de pie. No se atrevió a sentarse. Sus manos entrelazadas delataban su inquietud, aunque intentaba mantener el control de cada pequeño gesto. Observó la estancia, muebles de madera oscura, un piano cerrado, cortinas pesadas que caían en pliegues perfectos. Todo parecía ordenado con una precisión casi obsesiva. El silencio se prolongó hasta que unos pasos firmes, acompasados y decididos, anunciaron la entrada de alguien. Elinora giró la cabeza y lo vio. El duque Rowan Aylesford apareció en el umbral, imponente en su porte y vestido con una levita negra que acentuaba la rigidez de sus hombros anchos. Su rostro era más severo de lo que las historias sugerían, pero también más humano. Sus ojos azul grisáceo parecían atravesarla, como si intentaran medir la verdad de su espíritu. Por un instante, ninguno habló. Rowan avanzó lentamente, manteniendo la espalda erguida y las manos enlazadas detrás de él. «Así que usted es Elinora Hemsley», dijo con voz profunda y controlada. El sonido llenó la sala como un eco que se resistía a desaparecer. Ella inclinó la cabeza con respeto. «Sí, su gracia». El duque la observó con detenimiento, como si quisiera comprender qué clase de mujer le habían enviado. «Me han informado de su situación», continuó. «No acostumbro recibir personas ajenas a esta casa sin un propósito claro». Elinora sintió un nudo en la garganta, pero habló con firmeza. «Haré lo que se requiera de mí, su gracia, no pido nada más». Rowan alzó una ceja, sorprendido por la firmeza de su respuesta. «¿No pide nada?», repitió con un matiz que ella no pudo descifrar. Muchos en su posición clamarían por indulgencia. Elinora sostuvo la mirada, sintiendo la electricidad de un desafío silencioso. «Mi vida ha cambiado demasiado en un solo día. No tengo fuerzas para suplicar. Solo deseo un propósito claro y la oportunidad de ser útil». El duque guardó silencio. Algo en sus ojos se suavizó por un instante fugaz, casi imperceptible. Sin embargo, al volver a hablar, su tono recuperó la frialdad habitual. «En esta casa hay reglas. La obediencia es esencial. No tolero la deshonestidad ni la pereza. Si cumple con lo establecido, no tendrá problemas». «Comprendido, su gracia». Rowan dio una vuelta lenta alrededor de la estancia, como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. Finalmente habló sin mirarla directamente. «Hawkins le mostrará sus aposentos. Mañana recibirá instrucciones precisas sobre sus responsabilidades». Elinora asintió. «Gracias, su gracia». Cuando Rowan pasó junto a ella, el roce sutil del aire entre ambos provocó un estremecimiento involuntario en su piel. No se tocaron, pero la proximidad fue suficiente para que ella sintiera el peso de su presencia. El duque se detuvo apenas un segundo, como si hubiera percibido esa reacción, aunque no giró el rostro. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo por un instante, y luego continuó hacia la puerta. «Hawkins», llamó con voz firme. El mayordomo apareció de inmediato. «Llévela a sus aposentos». Rowan se retiró sin mirar atrás. Su figura desapareció tras el umbral, dejando en la estancia una mezcla de tensión y misterio que parecía adherirse al aire como un perfume invisible. Hawkins se aproximó a Elinora. «Sígame, señorita». Ella lo hizo, y juntos avanzaron por corredores que parecían prolongarse sin fin. La mansión tenía una estructura laberíntica, con habitaciones que se desdibujaban en la penumbra. Cada paso resonaba como un susurro contenido de historias antiguas. Finalmente llegaron a una puerta sencilla. Hawkins la abrió con un movimiento suave. «Este será su cuarto. No es grande, pero es cálido y discreto. La privacidad es valorada aquí». Elinora entró. La habitación tenía una cama estrecha, una cómoda de madera y una ventana pequeña que dejaba entrar la luz tenue de la luna. El aire era frío, pero el espacio estaba limpio y ordenado. «Gracias, señor Hawkins». El mayordomo la observó con una mezcla de respeto y compasión discreta. «Sé que este cambio debe ser difícil, pero la mansión no siempre es tan inhóspita como parece. Con el tiempo encontrará su lugar». Elinora sonrió apenas. «Agradezco sus palabras».
Hawkins inclinó la cabeza y se retiró, cerrando la puerta con suavidad. El silencio se adueñó de la habitación. Elinora se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el vasto jardín sumido en sombras. El viento movía las hojas de los árboles, produciendo un murmullo que parecía contar historias olvidadas. La mansión, con toda su grandeza y oscuridad, era un mundo completamente distinto al que ella había conocido. Con un suspiro profundo, dejó caer la cabeza sobre la almohada. Sus pensamientos eran un torbellino, pero una idea prevalecía sobre todas. Estaba sola en un lugar extraño, bajo el techo de un hombre cuya reputación infundía temor. Un hombre que ya había marcado su destino sin siquiera tocarla. Sin embargo, al cerrar los ojos, lo último que recordó fue la intensidad fría de la mirada del duque. Una mirada que, contra toda lógica, había despertado en ella un temblor que no podía explicar. Y así, en la penumbra de esa habitación desconocida, Elinora aceptó que su vida, rota apenas un día antes, había comenzado a tejer un rumbo completamente inesperado. El amanecer llegó a la mansión Aylesford con una luz pálida que se extendió por los corredores como un suspiro tímido, apenas atreviéndose a tocar los rincones más oscuros de la casa. Elinora abrió los ojos con lentitud, todavía envuelta en la mezcla de incertidumbre y cansancio que la acompañaba desde su llegada. El silencio del lugar era tan profundo que podía escuchar el latido sereno de su propio corazón. La joven se incorporó, alisó con cuidado la colcha sencilla y se permitió un instante para respirar, como si quisiera llenar su pecho con un poco de calma antes de enfrentar un día que intuía complejo. Después de asearse y recoger su cabello con la modestia que su nueva posición exigía, salió al pasillo guiada por el leve murmullo de voces lejanas. El ambiente de la mansión a esa hora tenía un aroma tenue a pan recién horneado y a madera húmeda. La mezcla le recordó vagamente escenas de su antigua vida, pero apartó la nostalgia de inmediato. Tenía un papel que desempeñar y debía hacerlo con dignidad. Cuando llegó al área de servicio, algunas criadas ya trabajaban con diligencia. No obstante, al verla entrar, varias se detuvieron por un instante y la observaron con curiosidad disfrazada de cortesía. Un murmullo apenas audible recorrió el grupo. «Es la nueva, ¿verdad?», comentó una muchacha de mirada inquieta. «Dicen que no nació para el trabajo duro», respondió otra con un tono entre burlón y receloso. «Y sin embargo aquí está». Elinora escuchó los comentarios sin reaccionar. Caminó hacia la mesa donde se encontraban los utensilios que debía ordenar. Sus manos trabajaban con precisión, aunque sentía el peso de las miradas sobre ella. Había aprendido, desde muy joven, que la elegancia no estaba en la ropa, sino en los gestos, así que se concentró en mantener los movimientos suaves y la expresión serena. Mrs. Clayton apareció entonces, imponente con su delantal oscuro y su llavero de metal tintineando en la cintura. «Buenos días, señorita Hemsley», saludó con voz firme pero no hostil. «Buenos días, señora Clayton. Nuestras tareas empiezan temprano. Espero que haya descansado». «El descanso fue suficiente», respondió Elinora con humildad. La ama de llaves la examinó con una mirada crítica, aunque no había en ella malicia, sino una mezcla de experiencia y prudencia. «Acompáñeme. Le enseñaré lo que debe hacer hoy». Mientras avanzaban por los corredores de servicio, la mansión parecía despertar lentamente. Los primeros rayos del sol atravesaban los ventanales altos y bañaban los pasillos principales con reflejos dorados. Elinora levantó la vista y se encontró con un cuadro que le robó el aliento. Un salón amplio con columnas blancas y pisos de mármol impecable. A un costado, una lámpara de cristal colgaba del techo, capturando la luz como si atrapara estrellas en su interior. «El duque aprecia el orden», explicó Mrs. Clayton mientras caminaban. «Nada debe estar fuera de lugar, y hay áreas que requieren una delicadeza especial, sobre todo los salones donde la familia ha recibido visitas en el pasado». Elinora escuchaba atentamente. Cada palabra parecía llevar consigo un matiz de advertencia, como si la mansión guardara reglas tácitas más importantes que las explícitas. Al llegar al salón principal, la dama se detuvo.
Este es uno de los lugares que debe atender con cuidado. Limpieza ligera por las mañanas, revisar que nada se haya movido y mantener la pulcritud de los bordes y molduras. Sí, señora Clayton, respondió Elinora, observando los detalles. El lugar parecía un museo suspendido en el tiempo, con sillones tapizados en brocado verde, una mesa central tallada y retratos que mostraban generaciones pasadas de la familia Aylesford. Mientras Elinora comenzaba a trabajar, se escucharon pasos firmes provenientes del corredor. La joven sintió un estremecimiento en la espalda, aunque no se atrevió a girar de inmediato. Mrs. Clayton inclinó la cabeza con respeto. «Su gracia», dijo con voz solemne. Rowan Aylesford entró sin prisa, envuelto en una levita oscura que realzaba su imponente figura. El silencio pareció acomodarse a su alrededor, como si la casa entera respondiera a su presencia. Elinora bajó la vista, pero aún así sintió el peso de la mirada del duque posarse sobre ella. «Vayan a revisar unos documentos», anunció Rowan, aunque su tono sugería que aquel no era su único propósito. Por un instante, Elinora sintió curiosidad por saber qué expresión llevaba en el rostro, pero se obligó a no levantar la vista más de lo necesario. La tensión era palpable, una corriente silenciosa que recorría la habitación con un carácter casi íntimo. Rowan se acercó a la mesa donde se encontraba un conjunto de papeles ordenados. «Mrs. Clayton, ¿quién asignó esta tarea a la señorita Hemsley?», preguntó con voz profunda. «Yo, su gracia», respondió la mujer con seguridad. «Consideré apropiado que aprendiera a cuidar este salón. Es un lugar importante en la casa». El duque asintió lentamente, sin embargo su mirada se desvió hacia Elinora más de un instante. «Muy bien, confío en su criterio». Elinora sintió sus mejillas calentarse, aunque no sabía por qué. Tal vez por la manera en que el duque la observó, sin dureza, sin frialdad, con una curiosidad velada que la perturbó más que cualquier gesto severo. Cuando Rowan salió de la habitación, Mrs. Clayton retomó el recorrido. «No permita que su presencia la intimide», dijo suavemente. «El duque es un hombre exigente, pero no es injusto». «Lo tendré en cuenta», respondió Elinora, aunque la verdad era que la sola presencia de Rowan había agitado algo que prefería no analizar. El resto de la mañana transcurrió con tareas variadas: organizar el salón de música, revisar la iluminación del corredor oriental y ayudar en la limpieza ligera de un despacho que parecía haber estado cerrado por varios días. En cada espacio, Elinora sentía el peso de la historia familiar, una mezcla de grandeza y dolor que impregnaba cada rincón. Al mediodía, se permitió un instante de descanso en la cocina. Varias sirvientas comían en silencio o conversaban en voz baja. Al verla entrar, algunas la observaron con recelo, mientras que otras fingieron no notar su presencia. Una muchacha pelirroja, de ojos vivaces, le ofreció un lugar a su lado. «Soy Mary», dijo con amabilidad. «Elinora», respondió ella, agradecida por el gesto. Mary era una joven burbujeante que no parecía encajar del todo en la rigidez de la mansión. «Sé que no es fácil al principio», comentó, «pero una se acostumbra, o eso dicen». Elinora sonrió levemente, aunque el cansancio ya empezaba a pesarle. «Espero hacerlo bien». «Lo hará. Solo mantenga la cabeza alta. Aquí algunas no toleran que otra tenga modales más delicados que ellas». Antes de que Elinora pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y entró una figura elegante, envuelta en una capa de viaje en tonos lavanda. Su porte era distinguido, su mirada inquisitiva. Tenía el cabello rubio ceniza recogido en un moño impecable. Era imposible confundirla. «Lady Maribel Aylesford». La sala se quedó en silencio. Mary bajó la mirada de inmediato. Elinora se levantó instintivamente, igual que todas las demás. «¿Quién es ella?», preguntó Lady Maribel, señalando a Elinora con un gesto delicado pero cortante. «Señorita Hemsley, mi señora», respondió Mary antes de que Elinora pudiera hablar. La hermana del duque avanzó hacia ella con pasos gráciles, evaluándola de arriba a abajo con una expresión que oscilaba entre sorpresa y desconfianza. «Así que usted es la joven que llegó ayer». «Sí, mi señora».
He oído que proviene de una buena familia, o al menos de una familia que alguna vez fue respetable. El comentario cayó como un golpe suave pero certero. Elinora sintió un nudo en la garganta, aunque logró responder con calma. Hice lo posible por honrar a mi familia mientras pude. Lady Maribel arqueó una ceja intrigada. Veremos si puede honrar esta casa también. Sin esperar respuesta, se dio vuelta y salió con la misma elegancia con la que había entrado. El silencio que dejó atrás fue tan denso que Mary exhaló de manera audible. Así es ella, susurró. Observa todo, juzga todo. Elinora volvió a sentarse, pero su mente seguía perturbada por aquella mirada fría que parecía haber leído cada grieta de su alma. Por la tarde, cuando recorría uno de los salones para revisar que las cortinas estuvieran en orden, escuchó una conversación al otro lado de la puerta entreabierta. Era la voz de Lady Maribel, afilada como un cristal fino. «No entiendo por qué aceptó a esa joven aquí», decía. «La mansión no es lugar para almas frágiles». La respuesta de Rowan fue más baja, pero clara. No es frágil, y su presencia no debería causar tanta inquietud. «Rowan, sabes que la gente hablará. Estás dándole razones». «No me interesa lo que la gente diga». Elinora dio un paso atrás, sintiéndose intrusa. Una mezcla de emoción y temor la invadió al escuchar el nombre del duque pronunciado con tanta cercanía. No quiso escuchar más y se retiró con cautela antes de que notaran su presencia. Al concluir sus tareas, se dirigió hacia los pasillos superiores. Mientras avanzaba, una corriente fría la hizo estremecerse. Cuando levantó la mirada, vio al duque en uno de los extremos del corredor. Él se detuvo al verla. Sus miradas se encontraron en un instante suspendido, como si el tiempo dependiera de la intensidad de ese cruce silencioso. Rowan inclinó apenas la cabeza. «Señorita Hemsley». «Su gracia». La respiración de Elinora se volvió más profunda sin que ella pudiera evitarlo. Él parecía dispuesto a decir algo más, pero finalmente solo añadió: «Confío en que su jornada ha sido productiva». «Así ha sido, su gracia». Rowan sostuvo su mirada un segundo más antes de alejarse. Ese segundo bastó para que algo en el interior de Elinora se agitara con fuerza. Cuando regresó a su habitación, la luna ya ascendía sobre la mansión. Elinora se recostó con el corazón inquieto, consciente de que algo invisible había comenzado a moverse entre los muros de aquella casa. Algo que no comprendía, pero que tampoco podía ignorar. La mañana despertó envuelta en un velo tenue de neblina que abrazaba los jardines de la mansión Aylesford. Desde su ventana, Elinora observó cómo el sol intentaba abrirse paso entre las sombras, bañando los arbustos y las fuentes con una luz suave que parecía dudar antes de tocar la tierra. Ese ambiente misterioso, casi melancólico, reflejaba a la perfección el estado de su propio corazón, expectante, inquieto, atrapado entre la incertidumbre y un presentimiento imposible de nombrar. Después de arreglar su cabello y vestirse con la modestia acostumbrada, salió de la habitación y caminó por los pasillos de servicio. Sus pasos resonaban en el silencio matutino, un silencio apenas interrumpido por el murmullo lejano de los criados iniciando sus tareas. El aroma a cera fresca, mezclado con la fragancia tenue del té que se preparaba en la cocina, llenaba el aire. Al llegar al salón pequeño, donde Mrs. Clayton la había asignado para la limpieza ligera, Elinora se dispuso a comenzar. Sin embargo, algo llamó su atención antes de que pudiera tomar los utensilios. La puerta que bordeaba el corredor lateral estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así por descuido. Desde allí, se filtraba una luz cálida y el sonido tenue de una respiración irregular. Elinora dudó apenas un instante, pero la curiosidad, y algo más profundo, quizás un presentimiento inexplicable, la impulsó a acercarse. Empujó suavemente la puerta y vio una habitación que no había explorado antes. Un estudio amplio, iluminado por la claridad que entraba desde un ventanal alto. El lugar estaba lleno de libros, mapas y objetos antiguos que daban la impresión de haber pertenecido a generaciones de la familia Aylesford. Pero lo que verdaderamente la dejó sin aliento fue la figura solitaria
que se encontraba de pie junto a la chimenea, el duque Rowan Aylesford. Sus hombros anchos estaban tensos, y su postura, aunque firme, dejaba entrever un cansancio que no había mostrado hasta entonces. Frente a él, apoyado en la pared, un retrato cubierto por una tela oscura parecía ser el motivo de su inmovilidad. El rostro del duque estaba parcialmente iluminado por el fuego tenue, lo que permitía ver la sombra de una emoción contenida. Elinora se llevó una mano al pecho, sintiendo que había entrado en un espacio que no debía presenciar. Dio un paso atrás, pero el leve crujido del suelo delató su presencia. Rowan se volteó de inmediato. Sus ojos, azul grisáceo como un cielo tormentoso, se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. No había frialdad en esa mirada, sino algo más profundo, más humano, algo que él parecía esforzarse en reprimir. «¿Qué hace aquí, señorita Hemsley?», preguntó, con una voz que buscaba ser firme, pero cuya dureza se quebró en los bordes. Elinora inclinó la cabeza con humildad. «Perdóneme, su gracia, vi la puerta entreabierta y pensé que debía cerrarla. No pretendía interrumpir». Rowan respiró hondo, como si luchara contra un pensamiento incómodo. Por un instante pareció dispuesto a ordenar su salida, pero algo en la serenidad de Elinora lo detuvo. Ella no retrocedió ni mostró miedo, y esa calma inexplicable desestabilizó las defensas del duque. «No importa», murmuró finalmente, alejando la mirada para que ella no pudiera ver lo que se escondía en sus ojos. Elinora se dispuso a retirarse, pero un movimiento involuntario del duque llamó su atención. Su mano tembló ligeramente al tocar el borde del retrato cubierto. No era un temblor de ira, sino de profundo dolor. «¿Desea que cierre la puerta, su gracia?», preguntó ella con suavidad. Rowan permaneció un momento en silencio, luego respondió: «No, puede quedarse, un instante». Elinora sintió un leve estremecimiento. No comprendía por qué el duque le permitía compartir un momento tan íntimo, pero entendió que debía responder con respeto y cautela. Caminó lentamente hasta quedar a una distancia prudente, sin invadir su espacio. Rowan apoyó una mano en la repisa de la chimenea y exhaló con fuerza. «Hay puertas en esta casa que no deben abrirse», dijo, sin mirarla. «Puertas que guardan recuerdos demasiado pesados». Elinora bajó la mirada. «Todos tenemos recuerdos que duelen, su gracia». Él la miró de nuevo, sorprendido por la sinceridad contenida en sus palabras. Elinora se mantuvo firme, sin pretender consolarlo, pero sin alejarse del todo. Era como si ofreciera su presencia sin imponerla. Rowan se acercó al retrato y rozó con los dedos el borde de la tela oscura. «Ella era...», pero se detuvo, incapaz de continuar. Elinora no insistió. El silencio que siguió fue profundo, cargado de una tensión emocional que oscilaba entre la vulnerabilidad del duque y la compasión silenciosa de ella. Finalmente, Rowan se recompuso y volvió a erguirse. Su mirada recuperó parte de la frialdad habitual, aunque no por completo. «Debe atender sus tareas, señorita Hemsley». «Sí, su gracia». Ella dio un paso hacia la salida, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, escuchó su voz nuevamente. «Señorita Hemsley». Elinora se volvió. El duque la observó con una intensidad que hizo que el aire pareciera detenerse por un instante. «No mencione a nadie lo que vio aquí». «No lo haré, su gracia». Sus miradas se cruzaron un segundo más. Un segundo que ardió con una tensión incomprensible para ambos. Luego, Elinora salió del estudio con el corazón latiendo más rápido de lo que habría querido admitir. Mientras regresaba a sus labores, trató de concentrarse, pero cada rincón de la mansión parecía recordarle la vulnerabilidad que había visto en aquel hombre. Y aunque intentó negarlo, algo había cambiado dentro de ella. Más tarde, Mrs. Clayton la encontró en el corredor occidental. «Señorita Hemsley, necesitaré su ayuda en la galería. El duque desea reorganizar algunas piezas». Elinora asintió, aunque su mente aún estaba en el estudio. Al llegar a la galería, se sorprendió por la vastedad del lugar. Las paredes estaban cubiertas con retratos majestuosos, y las vitrinas de vidrio exhibían objetos antiguos, medallas, libros y piezas de porcelana delicada. El espacio tenía un aire solemne, como si guardara los recuerdos más preciados de la familia Aylesford.
Mientras limpiaba una de las vitrinas, escuchó la voz de Lady Maribel aproximándose. «¿Dónde está el duque?», preguntó con impaciencia. «En su estudio, mi señora», respondió Hawkins. «Debería dejar de encerrarse allí», dijo ella con frustración evidente. «Ese lugar solo le trae dolor». Hawkins no respondió, y Maribel siguió su camino. Elinora observó en silencio, comprendiendo un poco más de la tensión que parecía envolver a la familia. Cuando se acercó a una mesa para ordenar algunos libros, un cuadro llamó su atención. Mostraba a una joven de expresión dulce, vestida con un traje blanco de estilo clásico. Aunque el retrato no llevaba nombre, había algo en la delicadeza del trazo que le hizo pensar que aquella mujer había sido importante para el duque. En ese momento, escuchó pasos firmes detrás de ella. Al voltear, encontró al propio Rowan observándola. «Esa pieza no debe moverse», dijo él con un tono que no era brusco, pero sí firme. «Perdóneme, su gracia, solo la estaba limpiando». Rowan se acercó un poco más. Elinora sintió cómo su presencia llenaba el espacio, imponiéndose sin necesidad de palabras. Él extendió la mano para ajustar el marco del retrato y sin querer, sus dedos rozaron los de ella. Fue un roce leve, casi accidental, pero la electricidad que recorrió la piel de ambos fue inmediata. Elinora contuvo la respiración. Rowan también pareció sentir ese estremecimiento fugaz, porque retiró la mano con un gesto abrupto, como si se hubiese quemado. «Debe tener más cuidado», murmuró él, aunque su voz había perdido parte de su dureza. «Sí, su gracia». Durante un breve silencio, las miradas volvieron a encontrarse. No había palabras para describir lo que circulaba entre ellos. Tensión, curiosidad, una atracción contenida que ninguno se permitía aceptar. Rowan apartó la vista. Continué con su labor. Elinora inclinó la cabeza y volvió al trabajo, aunque sus manos temblaban ligeramente. Podía sentir la mirada del duque recorrerla por un instante antes de que él se alejara. El resto de la tarde transcurrió entre tareas exigentes y pensamientos intensos que no lograba disipar. Y cuando el sol comenzó a ocultarse, dejando un resplandor rojizo sobre los muros de la mansión, Elinora comprendió que algo había cambiado en ella, y también en ese hombre cuya alma parecía llena de heridas invisibles. Un vínculo silencioso, inesperado y peligroso comenzaba a tejerse entre ambos, como un hilo delgado que ninguno había pedido, pero que los atraía con una fuerza que desafiaba toda razón. El amanecer llegó con un resplandor dorado que iluminó los ventanales de la mansión Aylesford y disipó, por un instante, la tensión acumulada en los últimos días. Elinora despertó con el corazón acelerado, consciente de que ese día sería diferente. Mrs. Clayton le había informado la noche anterior que Lady Maribel organizaría una recepción en Bath, destinada a restaurar la imagen social de la familia y a callar rumores que, según ella misma admitió, jamás parecían morir del todo. Y aunque Elinora no asistiría como invitada, sabía que su presencia, aun como servidumbre, sería observada con atención crítica. El aire fresco que entraba por la ventana acarició su rostro, mientras ella arreglaba su cabello con la sobriedad que exigía su condición. Vestía un traje sencillo de lana oscura, discreto y pulcro, rematado con un delantal claro que había sido lavado con esmero. Cada botón bien puesto era para ella un recordatorio de que, aunque su vida hubiera cambiado de manera abrupta, aún conservaba el derecho de mantener su propia dignidad. Al bajar por los pasillos de servicio, escuchó el bullicio característico de las preparaciones. Las criadas corrían de un lado a otro, ajustando detalles, asegurando bandejas, organizando cajas con mantelería fina que debían ser transportadas a la residencia en la ciudad donde se celebraría la recepción. Elinora se unió sin quejarse, cumpliendo cada instrucción con precisión. «Señorita Hemsley, asegúrese de que esta vajilla vaya protegida. Lady Maribel quiere que todo luzca impecable», indicó Mrs. Clayton mientras entregaba una caja cuidadosamente envuelta. «Lo haré, señora Clayton», respondió Elinora, tomando el paquete con delicadeza. El ambiente estaba cargado de expectativas y tensiones sutiles.
Era evidente que la presencia del duque generaba una presión adicional en todos. Se decía que él no solía asistir a eventos sociales, pero ese día haría una excepción. Y aunque nadie lo expresaba en voz alta, era claro que había quienes deseaban que el duque volviera a ocupar el lugar que alguna vez tuvo entre la aristocracia. Elinora se preguntaba en silencio si sería prudente que él se expusiera, considerando el peso que cargaba en su alma. Pero no era su lugar opinar. Solo podía cumplir con su deber. Una hora después, la mansión se estremeció cuando la puerta principal se abrió para dejar salir al duque. Rowan Aylesford descendió los escalones con su imponente porte, vestido con una levita negra de corte perfecto y un chaleco oscuro que resaltaba la elegancia de su figura. Su corbata, en un tono profundo de azul noche, contrastaba con la nitidez de su camisa blanca. Caminaba con seguridad, aunque sus ojos tenían esa sombra interior que había descubierto días antes. Elinora, que cargaba una caja cerca de uno de los carruajes, lo vio pasar. No esperaba que él reparara en su presencia, pero lo hizo. «Señorita Hemsley», dijo, inclinando apenas la cabeza. «Su gracia», respondió ella con un leve gesto respetuoso. Durante un segundo, sus miradas se encontraron. Fue un cruce tenue, pero lleno de algo inexplicable que los hizo apartar la vista casi al mismo tiempo. Un latido profundo, silencioso, se manifestó en el pecho de ella, obligándola a tomar aire lentamente para recobrar la calma. El viaje a Bath transcurrió sin incidentes. Una vez allí, los carruajes descargaron la decoración y la vajilla que serían utilizadas en la recepción. La residencia elegida pertenecía a una familia cercana a Lady Maribel, cuya casa poseía un salón inmenso con techos altos, arañas de cristal y paredes decoradas con colores crema y oro. Todo parecía diseñado para deslumbrar. Elinora se movía entre salones y pasillos, ayudando a colocar manteles, encender lámparas y ajustar los arreglos florales compuestos por rosas blancas y lirios. Los invitados empezaron a llegar poco después del mediodía. Desde su posición junto a una mesa auxiliar, Elinora podía observar sin ser observada. Damas de mirada altiva entraban envueltas en sedas y tules. Hombres de porte distinguido conversaban en grupos pequeños, y la música suave de un cuarteto llenaba el ambiente con notas elegantes. «¡Qué magnífica recepción!», comentó una señora de voz aguda. «Lady Maribel siempre ha tenido un excelente gusto», respondió otra, «aunque debo admitir que me intriga el motivo de esta reunión tan repentina». Elinora escuchó los comentarios sin intervenir. Sabía que, en eventos como ese, las palabras podían ser tan afiladas como los cuchillos que la cocina había preparado para la cena. Fue entonces cuando escuchó otro comentario que la hizo tensarse. «¿Sabes que el duque está aquí? Dicen que volvió a aparecer en sociedad después de meses de aislamiento». «¿Meses? Querida, han sido años de distanciamiento, y no por razones honorables». «Lo sé, pero jamás imaginé que Lady Maribel lograría convencerlo de asistir». Elinora apretó los dedos alrededor de la bandeja que sostenía. Cada vez que escuchaba murmurar sobre el duque, percibía en esas voces la mezcla venenosa de curiosidad y juicio que tanto daño podía causar. Mientras se movía entre los invitados para ofrecer bebidas, escuchó otro grupo de señoras. «¿Quién es esa joven sirvienta? Tiene modales demasiado refinados. A saber de dónde salió. Cuando la nobleza cae, siempre terminan en lugares así». «Pobre criatura, aunque tal vez no tan pobre. Hay quienes buscan oportunidades donde otros ven desgracia». Elinora sintió cómo el rubor subía a sus mejillas, aunque mantuvo la compostura. Su respiración se hizo más profunda, pero siguió adelante con su labor. Entonces una voz aguda la detuvo. «Usted, la joven, acérquese». Elinora se volvió y encontró a Miss Agatha Fernley, conocida por su ambición social y su afinada habilidad para humillar con una sonrisa. Vestía un elaborado conjunto en tonos dorados y rosados, adornado con encajes y cintas que competían por llamar la atención. Su mirada azul la examinó con descarada superioridad. «Dígame», dijo Agatha con falso interés, «¿es usted nueva en el servicio del duque?» Elinora respondió con serenidad. «Sí, señorita, así es». «Qué curioso», respondió Agatha, inclinando la cabeza.
No tiene usted el porte típico de una sirvienta, pero supongo que las circunstancias obligan a algunos a aceptar cualquier posición. Unas risas apagadas acompañaron sus palabras. Elinora sintió un punzante dolor en el pecho, pero no dejó que su voz temblara. «Estoy aquí para cumplir con mi deber, señorita». Ágata sonrió con malicia. «Qué noble respuesta. Aunque he oído rumores, ya sabe cómo es Bath. Dicen que el duque no habría aceptado a una joven cualquiera». Antes de que la humillación continuara, una sombra se proyectó detrás de Ágata. Era Rowan Aylesford. «Eso es suficiente, señorita Fernley». El tono del duque, aunque no alzó la voz, llenó el salón con un peso autoritario que hizo que varias personas callaran de inmediato. Ágata se giró con un sobresalto. «Su gracia, yo solo...» «No me interesa lo que intentaba», interrumpió Rowan con frialdad. «Esta joven realiza su trabajo con decoro y respeto. No toleraré comentarios inapropiados hacia el personal de mi casa». La vergüenza tiñó el rostro de Ágata, que retrocedió apenas un paso. «Por supuesto, su gracia. No fue mi intención causar incomodidad». Rowan la despidió con un leve movimiento de cabeza y luego dirigió la mirada hacia Elinora. Fue un instante breve, pero suficiente para que ella sintiera un calor profundo bajo la piel. Sus ojos se encontraron, y en el brillo grisáceo de los de él había algo que jamás había visto en un aristócrata: reconocimiento, no como sirvienta, como mujer. Elinora bajó los ojos de inmediato, consciente de que la observaban. «Gracias, su gracia», murmuró con la voz apenas audible. Rowan mantuvo la vista en ella un segundo más. «Cumpla con su labor, no permita que la perturben». «Sí, su gracia». El resto de la recepción transcurrió con una agitación silenciosa. Los comentarios se multiplicaban entre los invitados, quienes murmuraban sobre la intervención del duque y observaban a Elinora con nueva curiosidad, aunque también con cautela. Rowan parecía ajeno a todo, pero en más de una ocasión Elinora lo vio mirarla desde lejos, como si desease asegurarse de que no sufría más atropellos. Pasado el momento del altercado, la joven salió al jardín lateral para tomar aire fresco. Allí, bajo el cielo nublado que anunciaba una llovizna inminente, se permitió cerrar los ojos. El perfume de las rosas blancas mezclado con el murmullo suave de la música era casi un bálsamo. De pronto, un sonido de pasos la hizo girar. Rowan estaba a unos metros, detenido en silencio, como si él también hubiera buscado ese respiro lejos del tumulto. Ambos quedaron inmóviles, atrapados en un instante que el mundo parecía ignorar. «El jardín está particularmente quieto hoy», dijo Rowan, rompiendo el silencio con una voz baja y profunda. «Es un lugar hermoso, su gracia», respondió Elinora, sin atreverse a mirarlo directamente. Rowan dio unos pasos hacia ella, aunque mantuvo una distancia prudente. «No permita que las palabras de otros afecten su espíritu. La gente teme lo que no entiende». Elinora levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y en ellos había una tensión suave pero intensa que la envolvió por completo. «Estoy acostumbrada, su gracia», dijo con honestidad. «Las palabras duelen, pero no definen quién soy». Rowan la miró fijamente, como si cada palabra suya cayera en un lugar profundo dentro de él. «Eso la hace más fuerte que muchos que se llaman a sí mismos nobles». Un leve rubor subió a las mejillas de Elinora. «Solo hago lo que puedo». Hubo un silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno de algo que ambos evitaban reconocer. Finalmente Rowan suspiró. «Es mejor que regresemos. La gente habla demasiado cuando cree ver cosas que no existen». Elinora asintió. «Sí, su gracia». Sin embargo, mientras volvían al interior, ninguno de los dos pudo ignorar la verdad silenciosa. Lo que comenzaba a existir entre ellos era real, aunque aún no tuviera nombre. Era apenas un roce, una mirada, un instante detenido, pero suficiente para encender una chispa que podría iluminar o consumir todo a su paso. La mañana amaneció envuelta en un manto plateado. Una llovizna suave descendía sobre los jardines de la mansión Aylesford, resbalando por las hojas de los rosales y dejando un brillo tenue sobre los senderos de piedra. El ambiente parecía más silencioso que de costumbre,
como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento tras la recepción en Bath. Elinora despertó con una inquietud ligera, una especie de vibración interior que no podía explicar. Había dormido mal, agitada por recuerdos confusos de miradas, voces y un momento que no debería haber significado nada, y sin embargo, la había dejado completamente alterada. Se vistió con cuidado, ajustándose el delantal blanco sobre el vestido sencillo de lana azul oscura. Mientras trenzaba su cabello, recordó las palabras del duque en el jardín. No era la frase en sí lo que había quedado grabado en su alma, sino el modo en que él la había pronunciado, con una suavidad insólita en alguien acostumbrado a hablar con un tono impenetrable. Apretó los labios, intentando desechar aquel recuerdo, pero la sensación persistía como una calidez inesperada. Al salir al pasillo, el aroma a cera y madera húmeda impregnó el aire. Los criados ya iban y venían con prisa, ocupados en sus tareas matutinas. Algunos murmuraban sobre la recepción, sobre los invitados, sobre la elegancia con la que Lady Maribel había manejado todo. Pero cuando Elinora pasó junto a dos de las muchachas, escuchó un comentario dirigido a ella, pronunciado con una voz lo bastante baja para simular inocencia y lo bastante alta para asegurar que ella lo oyera. «Dicen que su gracia la defendió», comentó una de ellas. «La defendió como si fuera algo más que una sirvienta», respondió otra con tono cargado de insinuación. Elinora sintió el golpe de esas palabras, pero no se detuvo. Mantuvo la cabeza erguida, como había aprendido desde niña. Sabía que, en un lugar donde la aristocracia y la servidumbre convivían bajo el mismo techo, cada gesto, cada mirada, podía transformarse en un rumor. En la cocina, Mrs. Clayton la recibió con una mezcla de firmeza y benevolencia. «Señorita Hemsley, ayudará hoy en la biblioteca. El duque solicitó que se ventilen los libros y se organice el escritorio». Elinora abrió los ojos con sorpresa, aunque mantuvo el respeto habitual. «Por supuesto, señora Clayton. Y tenga presente que su gracia podría estar trabajando allí por momentos. Sea prudente y mantenga la discreción». «Lo haré». El corazón le dio un vuelco, aunque no sabía si por temor o por algo más inquietante. El camino hacia la biblioteca la llevó por corredores amplios y silenciosos. La mansión era un laberinto de sombras y luces intermitentes, como si cada estancia guardara sus propios secretos. Cuando abrió la pesada puerta de roble, el aroma a papel antiguo, tinta y madera encerada la envolvió como un abrazo cálido. La biblioteca era uno de los lugares más hermosos de la mansión. Altos estantes de caoba cubrían las paredes, repletos de volúmenes encuadernados en cuero, algunos tan viejos que parecía que podían deshacerse si uno los tocaba con demasiada fuerza. Una alfombra persa en tonos rojos y dorados cubría parte del suelo, y un gran ventanal permitía que la luz gris de la mañana iluminara el espacio con una claridad suave y acogedora. Elinora se acercó al escritorio y comenzó a ordenar los papeles con sumo cuidado. Cada hoja tenía una caligrafía elegante, firme, caracterizada por trazos que revelaban un carácter disciplinado. Mientras se ocupaba de ello, escuchó pasos detrás de ella. Se enderezó de inmediato. El duque Rowan Aylesford había entrado. Vestía una levita en tonos negros y grises, y su presencia llenó la sala con una intensidad que hizo que el aire pareciera volverse más denso. Sus ojos, de un azul grisáceo penetrante, recorrieron la biblioteca antes de posarse en la figura de Elinora. «Buenos días, señorita Hemsley», dijo con voz grave. «Buenos días, su gracia». Hubo un silencio breve. Rowan avanzó hasta el ventanal, abrió ligeramente una de las cortinas y observó la llovizna caer sobre los jardines. «El clima parece decidido a mantenernos encerrados hoy», murmuró. Elinora asintió con prudencia. «A veces la lluvia trae calma, su gracia». «¿Calma?», repitió él, volviendo la mirada hacia ella. «No estoy seguro de que la tranquilidad sea algo que esta casa conozca bien». Ella no supo qué responder, pero el duque no parecía buscar una contestación. Caminó hacia el escritorio y se detuvo a unos pasos de ella. Elinora sintió cómo su pulso se aceleraba de manera casi dolorosa, como si su corazón quisiera salir de su pecho.
Anoche, en la recepción, comenzó él con voz baja, algunas personas se comportaron como era de esperarse. Elinora apretó los dedos sobre la mesa, aunque intentó que su gesto pasara desapercibido. Estoy acostumbrada a su gracia. Eso no lo hace menos injusto. Ella levantó la mirada con cautela. La vida no siempre es justa con nadie, su gracia. El duque observó su rostro por un instante más largo de lo prudente. Usted es diferente, murmuró. Muchos en su situación habrían respondido con resentimiento o miedo. Elinora sintió que el calor le subía a las mejillas. Solo intento mantenerme firme. Rowan inclinó la cabeza, como si reconociera en ella una fuerza que él mismo había perdido desde hacía tiempo. Su fortaleza es inesperada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era un silencio vibrante, lleno de tensión contenida, como si las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar pendieran del aire, insistiendo en ser escuchadas. El duque se apartó y caminó hacia uno de los estantes. «Continúe con su tarea», dijo sin dureza. «No permitiré que la molesten». «Gracias, su gracia». El resto de la mañana transcurrió en una coreografía silenciosa entre ambos. Rowan trabajaba en un extremo de la biblioteca, revisando documentos, escribiendo cartas y consultando libros. Elinora limpiaba los estantes con delicadeza, procurando no hacer ruido, aunque en cada movimiento era consciente de la proximidad del duque. A veces, cuando ella pasaba cerca, Rowan levantaba la mirada apenas un segundo, lo suficiente para que sus ojos se encontraran y se alejaran de inmediato, como si hubieran tocado un borde prohibido. A media tarde, Mrs. Clayton llamó a Elinora para ayudar en otra dependencia. Elinora cerró un libro que estaba ordenando y se dispuso a retirarse, pero antes de cruzar la puerta, escuchó la voz del duque detrás de ella. «Señorita Hemsley». Ella se volvió. Rowan avanzó apenas un paso, lo suficiente para que la distancia entre ambos se acortara de manera peligrosa. Si alguien en esta casa la incomoda con comentarios o actitudes impropias, infórmeme de inmediato. Elinora respiró hondo. No deseo causarle molestias a su gracia. No sería una molestia, respondió él con un tono más suave. Sería necesario. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado velado. Ninguno de los dos se movió por unos instantes que parecieron eternos. Finalmente, Elinora inclinó la cabeza. Lo tendré en cuenta. Cuando salió al pasillo, necesitó apoyarse en la pared unos segundos para recuperar el aliento. No comprendía por completo lo que comenzaba a formarse entre ellos, pero sí sabía que era intenso, peligroso y completamente fuera de su control. Durante el resto de la tarde, trató de concentrarse en sus tareas, pero las imágenes de Rowan en la biblioteca, la voz firme pero suave, la mirada que parecía atravesarla, todo regresaba una y otra vez como una caricia silenciosa. Ya entrada la noche, cuando la mansión se había sumido en una quietud profunda, Elinora volvió a la biblioteca para dejar unos documentos que Mrs. Clayton le había encargado entregar. Pensó que el duque ya estaría descansando, pero al abrir la puerta lo encontró allí, sentado frente al escritorio, con la luz de una lámpara titilando sobre su rostro cansado. Rowan levantó la mirada al escucharla. ¿Aún sigue trabajando, señorita Hemsley? Solo vine a dejar esto, su gracia. Ella se acercó al escritorio. Cuando extendió la mano para colocar los documentos, Rowan hizo lo mismo para recibirlos. El contacto fue leve, un roce apenas perceptible, pero la electricidad que generó fue tan intensa que ambos se quedaron inmóviles. Los ojos de Rowan bajaron hacia sus manos, justo donde los dedos de ambos se tocaban. Luego la miró, y esa mirada contenía algo tan profundo, tan vulnerable, que Elinora sintió que el mundo podía derrumbarse alrededor sin que ella lo notara. La tensión era casi palpable, como si la biblioteca se hubiera convertido en un espacio suspendido fuera del tiempo. «Señorita Hemsley», comenzó él, pero se detuvo, incapaz de continuar. Elinora retiró lentamente la mano, temiendo que si no lo hacía perdería la cordura. «Buenas noches, su gracia», dijo con voz suave. Rowan inclinó apenas la cabeza, un gesto diminuto que decía más que cualquier palabra. La joven salió de la biblioteca sin mirar atrás, pero la imagen de los ojos del duque quedó impresa en su alma con una fuerza que la dejó temblando.
Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de su ventana, Elinora comprendió que algo imposible de ignorar había despertado dentro de ella, y también dentro de él. La mañana amaneció cubierta por una niebla espesa que envolvía los jardines y se deslizaba como un velo fantasmal sobre las estatuas de mármol. Todo parecía estar suspendido en un silencio expectante, como si la mansión Aylesford presintiera un cambio que estaba por llegar. Elinora abrió los ojos con la sensación inquietante de que algo, invisible y profundo, la observaba desde las sombras. Se levantó lentamente, abrigándose con la manta antes de enfrentar el frío de su habitación. El aire tenía un aroma a humedad y hojas mojadas, un perfume que se filtraba desde los ventanales y daba al ambiente un carácter casi solemne. Después de arreglarse, se dirigió hacia la cocina, donde el bullicio habitual del personal apenas empezaba a tomar fuerza. Mrs. Clayton le entregó instrucciones adicionales para la jornada, pero incluso el ama de llaves parecía más distraída de lo normal, como si hubiese recibido noticias que prefería no compartir. «El duque tiene visitas esta mañana», fue lo único que dijo, con un tono que no dejaba espacio para preguntas. «Lo comprendo, señora Clayton». La visita no tardó en revelarse. Apenas Elinora salió hacia el corredor principal para cumplir con una de sus tareas, escuchó el ruido de un carruaje que se detenía frente a la entrada. Se acercó con cautela por uno de los pasillos laterales y vio, desde una distancia prudente, cómo un hombre alto descendía con un aire de seguridad arrogante. Vestía un abrigo oscuro y una bufanda de seda púrpura que contrastaba con su expresión calculadora. Era Lord Percival Thorne. Elinora había oído su nombre en conversaciones pasadas, siempre acompañado de susurros. Se decía que era amigo del duque desde hacía muchos años, aunque también corrían rumores de que su cercanía había causado más de un conflicto. Su presencia transmitía una mezcla de encanto superficial y peligro sutil. «Rowan», saludó Percival cuando el duque apareció en el umbral. «Hace tanto que no veía tus dominios». «Percival», respondió Rowan con un tono que no alcanzaba a ocultar una cierta reserva. «No esperaba tu visita. Tampoco yo pensaba venir, pero algunas circunstancias me trajeron hasta aquí». Elinora bajó la mirada antes de que alguno de los dos pudiese notar su presencia. Sin embargo, alcanzó a escuchar un comentario de Percival que le heló la sangre. «Bath anda llena de rumores otra vez, Rowan, y esta vez no son sobre ti, necesariamente». El duque frunció el ceño, pero no respondió. Ambos se adentraron en la casa, y Elinora regresó a sus labores con un nudo en el estómago. Durante la mañana, mientras limpiaba uno de los salones secundarios, escuchó fragmentos de la conversación entre ambos hombres filtrarse desde el despacho. El tono de Percival era burlón, mientras que Rowan respondía con una contención que solo hacía evidente su incomodidad. «Dicen que tienes una nueva protegida en tu mansión», murmuró Percival. «No escucho rumores», replicó Rowan. «Pero los rumores te escuchan a ti, amigo». Elinora retrocedió unos pasos, sintiendo cómo el rubor subía a sus mejillas. Sabía que esa visita no traería nada bueno. Más tarde, cuando fue a ordenar la galería oriental, escuchó el eco de las risas entre Lord Percival y Lady Maribel. Desde una esquina, sin intención de espiar, percibió claramente que hablaban de ella. «No entiendo por qué permitió que esa muchacha entrara a la casa», decía Lady Maribel con angustia. «El escándalo está servido, Maribel. ¿No ves cómo la sociedad es? Bastará con que alguien vea lo que quiere ver». «Elinora es una joven decente, no ha hecho nada indebido». «Ah, querida, la decencia no importa cuando la oportunidad de destrozar un apellido es demasiado tentadora». Elinora se sintió como si su cuerpo perdiera peso. Se apoyó en una de las columnas para tomar aire. La inseguridad que había evitado reconocer empezó a infiltrarse en su corazón como una sombra persistente. Durante el almuerzo, el ambiente fue tenso. Rowan comió en silencio, con la mirada fija en un punto indeterminado. Percival, en cambio, parecía disfrutar cada bocado, cada palabra que pronunciaba con un tono suave, pero lleno de intención. «Esta mansión siempre ha tenido un aire melancólico», comentó.
Supongo que ciertas presencias lo fortalecen. Elinora llevaba una bandeja con pan cuando él dijo eso. Sus pasos vacilaron apenas, pero se recompuso antes de que alguien lo notara. Sin embargo, Rowan sí lo notó. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante que ardió con una mezcla de preocupación y protección silenciosa. Tras la comida, Rowan pidió hablar con Percival en privado. Elinora no buscó escuchar, pero mientras cruzaba el corredor, una frase resonó con claridad desde el despacho. «No te atrevas a insinuar nada sobre ella», gruñó el duque, un tono que ella jamás le había escuchado. «¿Sobre quién?», respondió Percival con fingida inocencia. «Sabes exactamente de quién hablo». El corazón de Elinora latió con fuerza. Sus manos temblaron, obligándola a detenerse unos segundos para recuperar la compostura. No era prudente involucrarse, pero ¿cómo evitarlo cuando su nombre parecía haberse convertido en un arma? A media tarde, Mrs. Clayton le pidió que subiera unas cartas al despacho del duque. Aunque trató de ocultarlo, Elinora sintió una ola de nervios recorrer su cuerpo. Tocó suavemente la puerta. «Adelante», dijo Rowan desde dentro. La biblioteca estaba en penumbra, iluminada por la luz difusa de la tarde. Rowan se encontraba cerca de una estantería, mientras Percival observaba un cuadro antiguo. Cuando Elinora entró, Percival alzó una ceja y sonrió de forma insinuante. «Vaya, vaya, así que esta es la famosa señorita Hemsley». Elinora se detuvo, tiesa como una estatua. Rowan giró de inmediato. «Percival, basta». Pero Percival no parecía dispuesto a detenerse. «Debo admitir que es agradable a la vista, mucho más de lo que esperaba». La burla en su voz fue evidente. Elinora sintió que el rubor le subía a las mejillas, pero se mantuvo firme. «Las cartas, su gracia», dijo con un murmullo contenido, extendiéndolas hacia el duque. Rowan las tomó, pero sus ojos estaban fijos en Percival. «Creo que esta conversación ha terminado», dijo Rowan con frialdad. «Oh, por supuesto», respondió Percival con un tono ligero. «Pero recuerda, viejo amigo, el pasado siempre regresa, y a veces lo hace con más fuerza de la que uno imagina». Sin esperar respuesta, salió del despacho. El silencio que quedó fue tenso, casi insoportable. Elinora se dispuso a retirarse, pero Rowan habló antes de que pudiera alcanzar la puerta. «Señorita Hemsley». Ella se volvió. El duque caminó hacia ella con paso lento, el ceño ligeramente fruncido. «No preste atención a nada de lo que Percival diga», murmuró. «No me afecta, su gracia», mintió ella con voz suave. «Sí le afecta», respondió él, sorprendiéndola con la fuerza contenida en sus palabras, «y no tiene por qué soportarlo». Elinora bajó la mirada sin saber qué decir. «Soy parte del personal, su gracia. Los comentarios vienen con la posición». No debería ser así. La tensión era palpable, tan espesa que parecía llenar toda la habitación. Rowan dio un paso más hacia ella, acercándose apenas, lo suficiente para que ambos sintieran la intensidad del otro. «Percival disfruta lastimar, no lo permitiré», dijo el duque en voz baja, con una sinceridad que la estremeció. «Gracias, su gracia», respondió ella, su voz apenas un susurro. Hubo un silencio que duró solo unos segundos, pero se sintió eterno. Sus miradas se encontraron, cargadas de emociones que ninguno se permitía nombrar. El aire pareció detenerse entre ellos, vibrante, lleno de deseos ocultos y temores silenciosos. Rowan apartó la vista primero, como si luchar contra aquello lo agotara. «Puede retirarse», murmuró. Elinora inclinó la cabeza y salió, pero antes de perderse en el corredor, escuchó un golpe seco en el interior del despacho. Rowan había cerrado un libro con una fuerza inusual. Ella caminó sin mirar atrás, pero su corazón palpitaba con tanta intensidad que casi podía sentirlo resonar en los muros antiguos de la mansión. Esa noche, mientras la neblina avanzaba sobre los jardines y el viento golpeaba suavemente los ventanales, Elinora comprendió que algo estaba por romperse. Percival había traído consigo un eco del pasado, un eco oscuro que parecía dispuesto a perturbar todo lo que había empezado a nacer silenciosamente entre ella y el duque.
y aunque no sabía aún qué forma tomaría esa amenaza, presentía que la calma que había conocido en los últimos días estaba a punto de desvanecerse como el humo de una vela extinguida por el viento. Desde muy temprano, un silencio extraño se apoderó de la mansión Aylesford. No era el silencio habitual de las mañanas frías, sino uno denso, opresivo, como si las paredes mismas contuvieran un secreto dispuesto a estallar. La lluvia caía en hilos delgados que resbalaban por los ventanales, formando caminos torcidos de agua que distorsionaban el paisaje exterior. El sonido constante de las gotas golpeando los cristales era el único recordatorio de que el mundo seguía avanzando, aunque dentro de la casa todo pareciera detenido. Elinora despertó con un peso en el pecho. Había soñado con voces, con sombras que se movían por los pasillos y con una presencia inquietante que la seguía sin descanso. Al abrir los ojos, la luz grisácea de la mañana la envolvió en una sensación de tristeza que no podía explicar. Tardó varios minutos en reunir fuerzas para levantarse. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo mayor que de costumbre. Mientras se arreglaba, notó que el aire estaba más frío, como si una corriente invisible recorriera la habitación. Ajustó su vestido de lana, recogió su cabello con esmero y salió al pasillo. Allí, encontró a Mary con los ojos enrojecidos. «¿Qué sucede?», preguntó Elinora con suavidad. «Es Percival», murmuró Mary con la voz inquieta. «Ayer por la noche, antes de marcharse, habló con algunos del personal, inventó cosas sobre usted, cosas terribles». Elinora sintió que el corazón se le detenía por un instante. «¿Qué clase de cosas?», preguntó casi sin aire. «Que usted manipula al duque, que él la protege por razones indecentes». Las palabras de Mary cayeron como cuchillos. No tardó en comprender que Percival había hecho más que sembrar veneno en los oídos de Lady Maribel. Se había asegurado de que el rumor se extendiera como un incendio silencioso por toda la casa. «Yo no creo nada de eso», agregó Mary con sinceridad, «pero algunos ya empezaron a tratarla diferente». Elinora tragó saliva para mantener la compostura. «Gracias por decírmelo». Continuó su camino, pero cada paso era más difícil que el anterior. El corredor principal estaba casi vacío, pero las pocas personas que encontró desviaron la mirada con rapidez o se quedaron observándola con una mezcla de lástima y sospecha. Aquellas miradas encendieron un fuego helado en su interior, donde, al llegar a la entrada de la cocina, escuchó murmullos apagados. «Dicen que el duque está ciego por ella», susurró una voz. «Eso no puede ser, él jamás», respondió otra. Percival vio algo, lo aseguró. Elinora retrocedió sin ser vista, con el alma desgarrada. No podía permitir que la casa entera la viera desmoronarse. Caminó hacia uno de los salones secundarios para buscar una tarea con la cual ocuparse. Sin embargo, al entrar, encontró a Lady Maribel de pie junto a una mesa, con la mirada puesta en una carta. «Señorita Hemsley», dijo Maribel sin levantar la vista, «necesito hablar con usted». Elinora se tensó de inmediato. «Sí, mi señora». Lady Maribel levantó la cabeza lentamente. Había en sus ojos un cansancio profundo, pero también una severidad que Elinora no había visto antes. «He recibido comentarios inquietantes, comentarios que no puedo ignorar». «¿Sobre mí, mi señora?», preguntó Elinora en un susurro. «Sobre su cercanía con mi hermano». Elinora bajó la mirada, sintiendo la vergüenza treparle por el cuello. «No ha habido improperios, mi señora, se lo aseguro». Maribel suspiró, presionando los dedos contra el puente de la nariz. «Lo sé, puedo verlo en usted, pero la sociedad no necesita pruebas para destruir la reputación de alguien. Yo no he hecho nada que comprometa el buen nombre del duque». «Lo sé», repitió Maribel con un tono más suave, «pero las palabras de Percival han sido escuchadas y multiplicadas». Elinora sintió que sus ojos ardían, aunque se negó a dejar escapar una lágrima. «¿Qué quiere usted que haga, mi señora?». Maribel la observó durante un largo instante. «No lo sé aún, pero debo proteger a mi hermano, y usted también debería protegerse a sí misma». Cuando Maribel salió del salón, Elinora quedó sola, aferrada al borde de la mesa, como si fuera lo único que impidiera que su cuerpo se desplomara.
Sentía que la mansión entera se inclinaba sobre ella, acusándola por un crimen que nunca había cometido. Unas horas más tarde, mientras trasladaba unos documentos a la biblioteca, escuchó voces en el interior. Se detuvo al reconocer la voz del duque. «No puedo creer que le hayas dado crédito a tales acusaciones», decía Rowan con un tono firme y peligroso. «Rowan», respondió Maribel, «solo quiero evitarte problemas. Percival no es alguien a quien debas subestimar». «No debería haberte escuchado nunca», replicó él. «Elinora es inocente». El corazón de Elinora dio un salto. Quiso retroceder, pero los pasos de Rowan se aproximaron a la puerta. Sin pensarlo, Elinora dio un paso hacia atrás, pero la puerta se abrió antes de que pudiera alejarse. El duque la vio allí, con los documentos en las manos y el rostro pálido. «Señorita Hemsley», dijo Rowan con una voz extrañamente suave, «pase». Ella obedeció, aunque sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. Maribel la miró con tristeza, no con hostilidad. «Elinora», comenzó, pero su voz se quebró. «Esto se ha salido de control». Elinora se humedeció los labios antes de responder. «Mi señora, yo jamás intenté causar mal alguno». «Lo sé», dijo Maribel, casi con un susurro, «pero hay cosas que no puedo detener». Rowan tomó aire, como si intentara contener un impulso que lo consumía por dentro. «No permita que Percival envenene esta casa. Ya ha causado suficiente daño». «Rowan, hay rumores entre el personal, no puedo ignorarlos. Tú tampoco deberías». Rowan dio un paso adelante. «No me importa lo que digan. Lo que me importa es que ella esté bien». Elinora cerró los ojos un instante. La fuerza de aquellas palabras la desgarró. No debería haber alegrado su corazón, pero lo hizo. «Su gracia», dijo ella con un hilo de voz. Quizás lo mejor sea que me aleje por un tiempo». Las palabras salieron solas. Rowan giró hacia ella, sorprendido. «No», respondió él de inmediato, «no será necesario». Maribel intervino. «Rowan, piénsalo. Si ella se queda, la tormenta no hará más que crecer». El silencio que siguió fue devastador. Elinora sintió cómo su realidad se quebraba en un instante. No quería irse, pero sabía que Maribel tenía razón. «Su gracia», murmuró con el corazón encogido. «No quiero causar problemas. Si mi presencia daña su apellido, entonces debo marcharme». Rowan abrió los labios para protestar, pero ninguna palabra salió. Era como si una fuerza invisible lo sujetara, impidiéndole decir lo que su corazón quería gritar. Finalmente él murmuró: «Si esa es su decisión, no puedo obligarla a quedarse». El mundo de Elinora se derrumbó en silencio. Esa noche, cuando todos dormían, empacó las pocas pertenencias que tenía. Mary la ayudó sin decir palabra, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «No es justo», sollozó Mary. «No importa», respondió Elinora con la voz rota. «Lo que importa es que él esté bien». Elinora se dirigió a la puerta trasera de la mansión para evitar miradas. El viento nocturno la envolvió, gélido y despiadado. Dio un último vistazo a la silueta imponente de la casa que había sido su hogar en silencio. Justo cuando cruzó el umbral, Hawkins apareció desde la oscuridad. «Señorita Hemsley», dijo con un tono grave, «su partida le romperá el alma al duque». Elinora apartó la mirada, luchando por no llorar. «Es lo mejor para él». Hawkins extendió un pequeño papel doblado. «Su gracia no lo escribió, pero me pidió entregarle esto». El papel contenía solo unas palabras. «No sé cómo protegerla sin herirme. No sé cómo dejarla ir sin destruirme». Elinora presionó el papel contra su pecho. «Gracias, señor Hawkins». Y así, con el corazón destrozado, abandonó la mansión bajo la lluvia. Solo cuando llegó al borde del bosque pudo llorar. Y en su dormitorio, sin que nadie lo viera, el duque Aylesford se derrumbó por primera vez en muchos años, clamando en silencio por la mujer que había permitido que su corazón despertara. La mañana en que Elinora abandonó la mansión Aylesford quedó grabada en los muros antiguos como una herida abierta. Aunque nadie hablaba del tema en voz alta, todos sabían que algo había cambiado de manera irrevocable. La casa, que solía despertar con un murmullo constante de pasos y voces, parecía ahora sumida en un silencio denso,
lleno de ecos que no encontraban reposo. Una neblina suave cubría los jardines, como si la misma tierra llorara la partida de la joven. En su habitación, Rowan Aylesford permanecía sentado frente al ventanal, aún vestido con la levita de la noche anterior. No había dormido. La luz grisácea del amanecer caía sobre su rostro, marcando con claridad las sombras profundas bajo sus ojos. Sus manos estaban entrelazadas, apoyadas en las rodillas, y su mirada perdida se clavaba en el horizonte que apenas podía verse entre la bruma. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que la partida de Elinora era necesaria para protegerla de rumores, de intrigas, de la crueldad de Percival y de la sociedad entera, que su distancia la mantendría a salvo. Pero cada pensamiento que cruzaba su mente terminaba clavándose como una espina, porque, en el fondo, sabía que no la había protegido, la había dejado ir. Y ese acto, aunque envuelto en razones y deberes, se sentía como una traición a algo que nunca había querido nombrar. Un golpe suave en la puerta lo sacó de su trance. «Su gracia», dijo Hawkins con voz baja al asomarse. «El carruaje que solicitó está listo». Rowan tardó en reaccionar. «No pedí ningún carruaje. Anoche, su gracia, dio instrucciones de que se preparara uno al amanecer». El duque frunció el ceño. No recordaba haber dado esa orden, o tal vez sí, en medio de la desesperación que lo consumió cuando vio la puerta cerrarse detrás de Elinora. «¿Desea que lo retiren, su gracia?» Rowan se levantó con un movimiento brusco. «No, que espere». Hawkins inclinó la cabeza y salió, dejándolo solo con su tormento. Rowan cruzó la habitación con pasos largos, como si necesitara moverse para no ahogarse. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Elinora bajo la lluvia, con el rostro triste, empapado, decidido y completamente sola. La había dejado ir, y ahora la mansión parecía perder parte de su vida. Finalmente, respiró hondo y salió al pasillo. Tenía el rostro endurecido, pero sus ojos revelaban un desgaste emocional profundo. Se dirigió al comedor principal, donde encontró a Lady Maribel tomando una taza de té con las manos temblorosas. «Rowan», dijo ella en cuanto lo vio poniéndose de pie, «no esperaba que bajaras tan temprano». «No pude dormir». Maribel evitó su mirada. «Yo tampoco». Rowan se quedó frente a ella, observando el modo en que su hermana había pasado la noche. La preocupación la había marcado tanto como a él. Su levita estaba ligeramente arrugada y su moño impecable de siempre parecía haber sido hecho con prisa. «Maribel», comenzó Rowan con un tono grave, «permitir que Elinora se fuera fue un error». Ella apretó la taza entre los dedos. «Rowan, por favor, no empieces». «Es un error», repitió él. «Lo sé desde el momento en que cruzó esa puerta». «¿Y qué querías que hiciera yo?», exclamó Maribel con voz quebrada. La casa estaba llena de rumores. La servidumbre estaba inquieta. Percival habría ido más lejos si ella se quedaba. «Percival ya fue demasiado lejos», dijo Rowan. «Y tú lo escuchaste». Maribel cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Tenía que protegerte». «No necesitabas protegerme de ella. Estaba protegiendo tu reputación». Rowan dio un paso hacia atrás, como si esas palabras lo hubieran herido físicamente. «Mi reputación», murmuró, casi para sí mismo. «¿Qué importa mi reputación cuando ella...?» Se detuvo, incapaz de pronunciar lo que luchaba dentro de su pecho. Maribel lo miró con tristeza profunda. «La sociedad puede destruir a una joven como ella con un solo comentario, y a ti, aunque seas duque, también podría perjudicarte. Prefiero enfrentar a toda la sociedad antes que verla sufrir». Ese reconocimiento escapó de sus labios como un suspiro imposible de contener. Maribel abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. Rowan respiró hondo, sosteniendo la mirada de su hermana con una determinación que ella no había visto en años. «Voy a buscarla». Maribel dio un paso rápido hacia él. «No puedes. Si la sigues, solo alimentarás más rumores». «Que hablen entonces. No puedo quedarme aquí mientras ella cree que no le importo». «Rowan», comenzó Maribel, pero la voz se le quebró. «Tienes que pensar en las consecuencias». «Las consecuencias ya están aquí», replicó él,
Su ausencia duele más que cualquier escándalo. No hubo más discusión. Rowan salió del comedor con pasos largos, dejando a su hermana sola, derrotada por un remordimiento que no sabía cómo reparar. Mientras tanto, en el camino que conducía al pueblo cercano, Elinora caminaba con un cansancio que le pesaba hasta en el alma. Su vestido seguía húmedo de la lluvia de la noche anterior, y sus zapatos se hundían en el barro del sendero. El viento frío golpeaba sus mejillas, enrojeciéndolas, pero no detuvo sus pasos. No tenía un destino claro, solo sabía que debía alejarse. A cada paso, su mente volvía a la carta que Hawkins le había entregado. No sé cómo protegerla sin herirme, no sé cómo dejarla ir sin destruirme. Sus dedos acariciaban el papel doblado dentro de su bolsillo, como si al tocarlo pudiera sentir el calor del hombre que lo había escrito sin atreverse a firmarlo. La ternura oculta en aquellas palabras le había desgarrado el corazón. ¿Cómo podía irse sabiendo que él sufría? ¿Cómo podía quedarse sabiendo que su presencia lo ponía en peligro? Mientras avanzaba, un carruaje pasó cerca de ella levantando un remolino de agua lodosa. Elinora se apartó rápidamente, llevando una mano al pecho. «Disculpe, señorita», dijo el conductor desde arriba. «No la vi». Ella negó con la cabeza. «No se preocupe». El hombre la observó. «¿Va usted hacia el pueblo?» «Sí». «¿Desea que la lleve? Falta mucho camino». Elinora dudó. No quería depender de nadie, pero sus pies estaban helados y su cuerpo temblaba. «Solo un tramo, por favor». Subió al interior del carruaje. No era lujoso, pero estaba seco y cálido. Mientras avanzaban, el paisaje gris se deslizaba por la ventana. Cada árbol desnudo, cada cerco de piedra le recordaba que se iba, que dejaba atrás una parte de sí misma. Cuando llegó al pueblo, agradeció al conductor y se adentró entre las callejuelas. Encontró una posada sencilla donde pidió una habitación por unos días. La mujer que atendía la recibió con una sonrisa amable. «Parece cansada, querida, le prepararé té caliente». Elinora agradeció, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba sin juicio, sin insinuaciones. Esa calidez desconocida le arrancó una lágrima que limpió rápidamente. En su habitación, se sentó en la cama y abrió la carta. La leyó tantas veces que las palabras parecían grabarse en su piel. La ternura, el dolor, la vulnerabilidad. No podía creer que un hombre como él, tan imponente, tan inaccesible, hubiese escrito algo tan lleno de desgarro. Mientras en la mansión, Rowan daba órdenes para que ensillaran su caballo. «Su gracia», dijo Hawkins con voz urgente. «El terreno está muy húmedo. Podría ser peligroso». También es peligroso para ella estar sola. Rowan montó sin esperar más advertencias y salió a galope por el camino principal. La lluvia golpeaba su rostro, pero no redujo la velocidad. Tenía que encontrarla. Tenía que decirle lo que nunca había dicho. Tenía que detener aquello antes de que el destino decidiera por ellos. Mientras cabalgaba, las palabras de su carta regresaron a su mente, martillándolo sin descanso. «No sé cómo protegerla sin herirme, no sé cómo dejarla ir sin destruirme». Porque la verdad que nunca se había atrevido a decir era esta. Ya no sabía cómo vivir sin ella, y cada minuto que pasaba lejos de Elinora le recordaba que, quizá por primera vez en su vida, un vacío profundo había comenzado a devorarlo desde dentro. La búsqueda apenas empezaba, y ninguno de los dos imaginaba la tormenta emocional que estaba por desatarse cuando finalmente se encontraran. La lluvia no había cesado desde la madrugada. El cielo, cargado de nubes oscuras, parecía reflejar el estado del corazón de Rowan Aylesford mientras avanzaba por el sendero embarrado que conducía al pueblo. Cada gota que golpeaba su rostro era un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderla para siempre, y de que aún podía estar a tiempo de recuperarla. Su caballo resoplaba bajo el peso de la tormenta, pero el duque no redujo el paso. Nada importaba, ni el clima, ni el barro, ni los rumores, ni la sociedad entera. Solo importaba encontrarla. El viento azotaba las ramas desnudas de los árboles y levantaba remolinos de hojas mojadas. El paisaje,
que antes parecía tranquilo, ahora era un cuadro inquietante de sombras y movimiento. Rowan frunció el ceño, manteniendo la vista fija al frente. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero era como si su alma conociera el camino que sus pensamientos aún no podían formular. A medida que se acercaba al pueblo, los edificios comenzaron a dibujarse entre la bruma. Techos inclinados, chimeneas humeantes, pequeñas luces que parpadeaban tras las ventanas empañadas. La vida cotidiana persistía pese a la lluvia, con gente que corría de un portal a otro, protegiéndose bajo capas gruesas. Rowan avanzó entre ellos sin detenerse, ignorando las miradas curiosas que lo seguían. Su presencia, incluso bajo la tormenta, imponía respeto. En la posada, al final de la calle principal, una lámpara colgaba sobre la puerta iluminando débilmente el letrero. Rowan detuvo su caballo y descendió de un salto, sintiendo el lodo ceder bajo sus botas. Entró. El interior estaba cálido, perfumado con el aroma a pan recién horneado y té especiado. Un par de mesas ocupadas por aldeanos murmuraban conversaciones apagadas, pero al verlo, todos callaron. Rowan ignoró la sorpresa en sus rostros y se acercó al mostrador donde la dueña secaba unas tazas. «Buen día», dijo él con voz profunda. La mujer levantó la cabeza, y el impacto de ver a un hombre de tal porte, empapado, vestido con ropas de nobleza y con la mirada decidida, la dejó sin palabras por unos segundos. «Buen día, señor», respondió ella insegura. «Busco a una joven», dijo Rowan. «Llegó anoche, se hospedó aquí. Su nombre es Elinora Hemsley». La mujer palpadeó. Sí, la recuerdo». «¿Está aquí?» La dueña dudó, no porque no quisiera responder, sino porque la intensidad del duque la desarmaba. «Está en la habitación del fondo, pero no sé si se encuentra bien». Rowan no esperó más. Caminó hacia el pasillo, guiado por su instinto. Cada paso era un latido feroz en su pecho. Cuando llegó a la última puerta, levantó la mano, pero dudó una fracción de segundo. No tenía derecho a irrumpir en su vida así, no después de haber permitido que se marchara. Aún así, tocó. «¿Quién es?», preguntó una voz suave desde el interior. Rowan cerró los ojos unos segundos al escucharla. «Soy yo». Hubo un silencio profundo del otro lado, luego pasos. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba. Elinora. Su cabello estaba ligeramente húmedo, recogido de manera sencilla. Sus ojos, grandes y oscuros, mostraban sorpresa y algo más, algo que ella misma no parecía comprender. Su vestido era sencillo, pero su presencia llenaba el umbral con una luz que ni la tormenta podía apagar. «Su gracia», murmuró ella, abriendo los labios con un temblor imperceptible. El mundo se detuvo. Rowan no entró, no invadió su espacio. Se mantuvo allí, en el umbral, como un hombre que teme que el mínimo movimiento derrumbe lo poco que queda en pie. «Elinora», dijo él finalmente, y su voz se quebró apenas. No debió irse. Ella bajó la mirada. «Mi presencia causaba problemas, no quise dañarlo». «¿Dañarme?», replicó Rowan, dando un paso hacia adelante sin cruzar la puerta. «Lo único que me ha herido es su ausencia». Elinora levantó los ojos con sorpresa. «No diga eso, su gracia». «Lo digo porque es verdad». La intensidad emocional en la voz del duque llenó la habitación. Elinora retrocedió un poco para dejarlo pasar. Rowan entró despacio, empapado, dejando un rastro de agua en el suelo. Ella cerró la puerta, no porque quisiera ocultar su conversación, sino porque el viento amenazaba con abrirla de golpe. El silencio entre ellos era querido y temido a la vez. Elinora entrelazó sus dedos para calmar los temblores. «Su gracia, si se queda aquí la gente hablará aún más». «Que hablen», dijo Rowan sin pensar. «Nada de lo que digan cambiará lo que siento». Elinora abrió los ojos, incrédula. «¿Lo que siente?». Rowan respiró hondo y se acercó un paso más. Estaban tan cerca que ella pudo sentir el calor que emanaba de él, pese a la ropa mojada. «Desde que llegó a mi casa», dijo él con voz baja, «mi vida dejó de ser un eco vacío. Usted llenó la mansión de luz sin siquiera intentarlo». «Yo no», murmuró ella temblando. «No hice nada». «Hizo todo»,
Elinora sintió el corazón acelerarse con fuerza. Su gracia. Rowan, la corrigió él con una ternura que le estremeció. Llámeme Rowan. Ella negó suavemente con la cabeza. No puedo. ¿Porque soy duque?, preguntó él. ¿O porque teme lo que siente? Elinora retrocedió un paso, pero él extendió una mano hacia ella, sin tocarla, quedando suspendida en el aire entre ambos. No la toco, murmuró Rowan, porque sé que se marcharía si lo hago, pero necesito que me escuche. Ella respiraba con dificultad, atrapada entre el miedo y un anhelo profundo que había tratado de negar desde el principio. El motivo de mi búsqueda no es un impulso, continuó él. No vine porque me sintiera solo, vine porque su ausencia me destruye, vine porque la necesito cerca. Elinora llevó las manos a su pecho, como si intentara contener un dolor que crecía desde dentro. Su gracia, Rowan. La sociedad jamás aceptará esto. No aceptarán que yo ame a una mujer que no es noble, finalizó él, dejando escapar por primera vez la palabra prohibida. Elinora cerró los ojos con fuerza. No diga eso, por favor. ¿Por qué?, susurró él. ¿Porque es una palabra que puede herirnos? Ya lo hizo todo lo demás. ¿Qué más puede dañarnos? Ella abrió los ojos lentamente. Porque si lo dice, ya no habrá regreso posible. Rowan la observó con una mezcla de dolor y determinación. No quiero regresar a la vida que tenía antes. No quiero regresar a una casa sin usted. No quiero regresar a un corazón que no latía. Elinora dejó caer una lágrima silenciosa. Rowan dio otro paso, esta vez más seguro. Prométame algo. Ella tragó saliva. ¿Qué quiere que prometa? Que no desaparecerá sin permitirme estar a su lado, que no sufrirá sola. Elinora sintió que el alma le temblaba. No puedo prometer eso. Inténtelo. No. Eleonora. La forma en que pronunció su nombre la estremeció. Era un llamado, una súplica, una ofrenda. Ella lo miró. Y en ese instante, la tensión contenida entre ambos se volvió insoportable. Rowan levantó la mano lentamente, apenas unos centímetros, como si temiera romperla. Sus dedos se acercaron al rostro de ella, pero se detuvieron a milímetros de su piel. Dígame que no siente nada por mí, susurró él. Dígamelo, y me marcharé. Elinora abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su respiración tembló, sus labios se entreabrieron, su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer romperle el pecho. Dígamelo, insistió él con voz rota. Elinora tembló. Yo, murmuró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. No puedo. Rowan cerró los ojos, exhalando como si por primera vez en su vida pudiera respirar. Lentamente, muy lentamente, apoyó su frente contra la de ella. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo un contacto suave, cargado de un amor tan profundo que palabras no podían describirlo. Elinora, susurró él con la voz hecha cenizas, no volveré a perderla. Ella apretó los ojos, dejando que una lágrima cayera entre ambos. Rowan, tengo miedo. Yo también. Y en ese instante, mientras la tormenta rugía afuera, mientras el viento sacudía la posada y la lluvia caía sin descanso, sus almas se unieron en un silencio tan intenso que parecía detener el tiempo. Aún no sabían cómo enfrentarían al mundo, pero por primera vez enfrentaban su verdad, juntos. El sol de primavera caía sobre los extensos jardines de la ahora renovada mansión Aylesford, iluminando cada rincón con un brillo cálido y sereno. Las glicinas trepaban por los muros de piedra y el aire estaba perfumado con lavanda fresca. Nada quedaba del silencio sombrío que un día impregnó aquella casa. Ahora, risas infantiles corrían entre los senderos y la vida florecía con una plenitud que habría sido impensable una década atrás. En la terraza, Rowan Aylesford observaba el horizonte con una calma que solo los años y la certeza del amor podían otorgar. Su rostro, aunque marcado por líneas nuevas, tenía una serenidad profunda, una tranquilidad que jamás había conocido en su juventud. La levita azul oscuro caía con elegancia sobre sus hombros.
pero ya no imponía la misma dureza de antes. Era un hombre pleno, no uno que se escondía tras un título. A unos pasos, la melodía suave de una risa conocida lo hizo girar. Elinora caminaba hacia él, llevando un pequeño cuaderno de ilustraciones bajo el brazo. Sus cabellos, ahora recogidos en un moño más suelto, dejaban escapar mechones suaves que enmarcaban su rostro iluminado por el sol. La maternidad le había dado una belleza serena, cálida, que parecía irradiar desde el alma. Su vestido en tonos crema se movía con la brisa, y había en su mirada esa mezcla de ternura y fortaleza que siempre lo había desarmado. «Están jugando cerca del roble viejo», dijo con una sonrisa refiriéndose a los niños. «Prometieron no trepar demasiado alto». Rowan ladeó la boca en una sonrisa suave. Promesas que jamás cumplen. Elinora se acercó hasta quedar a su lado. Desde allí, podían observar a los 3 pequeños corriendo entre las flores. 2 varones idénticos, de 8 años, con la energía inagotable de la infancia, y una niña de 5 años, que llevaba una cinta azul atada en el cabello y perseguía a sus hermanos con pasos torpes pero decididos. Los gemelos, Arthur y Elliot, habían heredado el brillo gris azulado de los ojos de Rowan, pero su risa franca era de Elinora. La pequeña Liora, en cambio, tenía la mirada profunda y sensible de su madre, aunque su carácter vivaz era puro Aylesford. «Nunca imaginé que la mansión volvería a escuchar voces infantiles», murmuró Rowan, entrelazando suavemente sus dedos con los de Elinora. «Nunca imaginé que la vida fuera capaz de regalarnos tanto», respondió ella, recargando su cabeza en su hombro. Habían pasado 9 años desde la tormenta en aquella posada, 9 años desde que aceptaron enfrentar juntos los desafíos de un mundo que no estaba preparado para su amor. Pero el tiempo había sido sabio. El escándalo inicial fue inevitable. Algunos nobles se escandalizaron con la unión entre un duque y una mujer sin título, y hubo fiestas a las que dejaron de invitarlos. Sin embargo, otros, cansados de tanto juicio superficial, comenzaron a ver en ellos algo más profundo, un amor que no pedía permiso para existir. Con los años, la sociedad cambió. Nuevas generaciones observaron con más frescura, menos rigidez. El nombre Aylesford ya no se mencionaba con reservas, sino con respeto. Elinora, con su bondad natural, se ganó el cariño de familias enteras. Rowan, firme pero justo, se convirtió en un referente de renovación dentro de la nobleza. Solo una persona quedó marcada por sus propias decisiones: Percival Thorne. Sus intrigas, su crueldad y su incapacidad de aceptar la felicidad ajena lo alejaron de la sociedad de forma lenta pero inevitable. Sus antiguas amistades dejaron de llamarlo, cansadas de sus mentiras. Su apellido perdió prestigio. Su soledad fue un precio alto que él nunca imaginó pagar, pero que él mismo había construido, ladrillo a ladrillo, con cada vil murmullo. Lady Maribel, en cambio, encontró su propia redención. Años atrás había actuado por miedo, por proteger el apellido familiar sin comprender que el amor también podía preservar la dignidad. Pero con el tiempo, al ver a Elinora convertirse en una madre dedicada, una esposa ejemplar y una figura respetada, Maribel aceptó que los corazones nobles no nacen del linaje, sino del alma. Ahora pasaba largas temporadas en la mansión, disfrutando del cariño de sus sobrinos, a quienes consentía en exceso. «Rowan», dijo Elinora de pronto, apretando un poco su mano, «¿alguna vez te arrepientes de todo lo que dejamos atrás?» Él la miró, sorprendido por la pregunta. «¿Arrepentirme?», repitió con un tono suave. «Solo me arrepiento de no haber corrido antes detrás de ti». Ella rió, una risa baja que siempre lo había hechizado. El destino sabía lo que hacía. Nos tomó tiempo, pero aprendimos a encontrarnos. «Y a no soltarnos», agregó Rowan, inclinándose para besar su frente. El viento trajo consigo la risa cristalina de Liora, quien corría hacia ellos con los brazos extendidos. «Mamá, papá, miren, Arthur subió hasta la rama más alta». Rowan suspiró con resignación. «Promesas que no cumplen». Elinora sonrió y tomó a su hija en brazos. «Así es la infancia», dijo. «Libre, valiente, como debe ser».
Rowan los contempló a las dos, y en ese instante comprendió que la palabra hogar nunca había significado un lugar, sino un sentimiento. Y ese sentimiento estaba allí, en la mujer que había llegado como una sombra vendida al destino, y que ahora era su luz más brillante. Estaba en los hijos que corrían entre los jardines, en la mansión que resonaba con vida nueva, en cada segundo que el tiempo les regalaba. Elinora lo miró con ternura. 9 años, dijo, y aún me sorprende cómo resiste el amor. Resiste, respondió Rowan, acariciando su mejilla, porque nació de lo imposible, y lo imposible siempre deja huella. Se quedaron así, abrazados al borde de la terraza, viendo a sus hijos correr bajo el cielo claro. El sol comenzaba a descender, tiñendo el paisaje con tonos dorados. Un final perfecto no siempre consiste en cerrar las puertas del pasado. A veces, consiste en abrir ventanas hacia un futuro que nunca se atrevieron a imaginar. Y así, mientras la luz bañaba la mansión que había sido testigo de lágrimas, secretos, tormentas y reconciliaciones, el amor de Rowan y Elinora permanecía firme, profundo, inquebrantable. Un amor que no solo resistió el paso del tiempo, sino que lo transformó. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia intensa, emotiva y profundamente humana. El camino de Rowan y Elinora nos recuerda algo que a veces olvidamos, que el amor verdadero no es aquel que nace sin obstáculos, sino aquel que resiste el peso del miedo, los prejuicios y la incertidumbre. Ellos se atrevieron a enfrentar un mundo que no estaba preparado para su unión, y aún así construyeron un destino lleno de luz, familia y esperanza. Esta historia también nos enseña que la dignidad nunca debe sacrificarse por la opinión ajena, que la fortaleza puede surgir del corazón más humilde y que, cuando dos almas se encuentran de verdad, ninguna tormenta logra separarlas por mucho tiempo. Cada uno de nosotros tiene su propio sendero lleno de desafíos, decisiones difíciles y momentos que ponen a prueba el espíritu, pero también la posibilidad de hallar aquello que da sentido a todo, un propósito, un afecto, una razón para luchar. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, te invito a reflexionar. ¿Qué parte de ella resonó contigo? ¿Fue la valentía de Elinora? ¿La redención de Rowan? ¿O el recordatorio de que el amor, cuando es auténtico, transforma incluso los lugares más oscuros? Escribe en los comentarios la palabra inquebrantable, para saber que llegaste hasta el final y para que más personas descubran esta narración. Me encantará leer tu opinión y saber qué te hizo sentir esta historia. Y si deseas seguir sumergiéndote en romances de época llenos de emoción, giros inesperados y personajes inolvidables, te invito a ver las otras historias que estoy dejando en las tarjetas. Estoy segura de que encontrarás otra que tocará tu corazón. Gracias por estar aquí. Tu presencia hace que cada historia valga la pena.